Hola a todos, bienvenidos al curso de Gestión y Abordaje Integral del SAE. Hoy nos convoca un nuevo módulo que es el módulo de alimentación segura. Los objetivos principales son que manipuladores y manipuladoras conozcan el concepto de alimentos seguros, puedan identificar peligros y evaluar riesgos relacionados con la preparación y la conservación de los alimentos. En una primera instancia, lo que vamos a diferenciar es el concepto de peligro y el concepto de riesgo. Cuando hablamos de un peligro, hablamos de un agente biológico, químico o físico presente en el alimento, o bien la condición en que éste se halla, en que el alimento se halla, que pueda causar un efecto adverso para la salud. En cambio, el concepto de riesgo se refiere a la posibilidad de que un peligro no sea controlado en una etapa del proceso y afecte la inocuidad del alimento. Aprovecho para aclarar el concepto de inocuidad porque lo vamos a utilizar muchas veces a lo largo de los módulos y tiene que ver con la capacidad de un alimento de no generar daño. Es decir, un alimento inocuo es aquel que no genera daño, ¿cierto? Entonces, el riesgo va a ser la posibilidad de que un peligro no sea controlado y termine afectando a esa inocuidad del alimento. ¿Cuáles son los peligros que podemos encontrar en los alimentos? Bueno, serán tres: peligros físicos, peligros químicos y peligros biológicos. Los peligros físicos se refieren a materias extrañas que podemos encontrar en un alimento, elementos extraños que no deberían estar allí, como por ejemplo partículas de metal desprendidas de utensilios o equipos, elementos personales como anillos, aros, pulseras, partes no comestibles de alimentos como trozos de hueso o semillas de fruta, y pelos del manipulador. En general, entonces, estos peligros físicos se dan por descuidos del manipulador o manipuladora de alimentos, ¿sí? No van a generar enfermedades como consecuencia directa, pero sí pueden generar, por un lado, mucho desagrado y rechazo por parte del consumidor, ¿sí? Nos pasa a todos si encontramos un pelo en la comida que genera mucho desagrado y rechazo. Por otra parte, denota descuido de parte de la persona que realizó esa preparación. Y por último, en algunos casos también puede generar lesiones o daños en quien lo consume, por ejemplo, en el caso de ingerir algún pedazo de vidrio, partícula de metal, etc. Un peligro físico muy frecuente tiene que ver con los pedacitos de esponja metálica, frecuentemente llamada virulana, que quedan en los utensilios y se traslada luego a los alimentos, llegando finalmente al consumidor. Esos pedacitos de esponja pueden ser muy peligrosos al ser ingeridos y por tal motivo no debe utilizarse esa esponja metálica en las cocinas, ¿sí? Por el riesgo de desprendimiento de esas partículas. Los peligros químicos, por otra parte, son obviamente sustancias químicas que se van a encontrar en el alimento, por ejemplo, residuos de productos químicos utilizados en los cultivos para el control de plagas, y otras sustancias tóxicas como pueden ser plaguicidas, lubricantes, pinturas, detergentes, productos de limpieza o desinfectantes que pueden haber llegado al alimento durante las etapas de producción, transporte, almacenado, elaboración. Algo muy frecuente que se puede dar en la cocina directamente y quizás obviando las etapas anteriores del traslado del alimento, tiene que ver con la mala utilización de productos químicos, como por ejemplo insecticidas, ¿sí? Es un peligro químico frecuente en una cocina si utilizamos insecticidas en aerosol que pueden caer en los alimentos y contaminarlos. Podría ser también la lavandina, ¿sí? Que la lavandina, por supuesto, y lo veremos en módulos posteriores también, va a ser una gran aliada en la cocina e incluso con los alimentos, siguiendo condiciones específicas, pero una mala utilización de la lavandina también podría ser entonces que esa lavandina sea un peligro químico, ¿sí? Por ejemplo, diluirla incorrectamente, no enjuagarla cuando corresponde. Lo mismo con detergentes u otros productos de limpieza. Los peligros biológicos, por su parte, tienen que ver más con microorganismos, ¿sí? Los microorganismos van a ser seres vivos microscópicos, es decir, que son tan pequeños que solo los vemos a través de microscopios, como bacterias, hongos, virus, parásitos. Entonces, peligros biológicos serán esos microorganismos presentes en los alimentos. Ahora, ¿qué son los microorganismos entonces y cómo se clasifican? Ahondemos un poco más en estos términos. Los microorganismos, decíamos recién, son estos seres como bacterias, virus, parásitos u hongos que pueden estar en los alimentos. Pero no todos son malos, ¿sí? Por ejemplo,
Hay microorganismos que consideramos útiles o benéficos, ¿sí? Que son beneficiosos para nuestra salud. Por ejemplo, aquellos que forman parte de nuestra propia microbiota. Nosotros cargamos microorganismos, por ejemplo, en la piel, en la boca, en el tracto genitourinario y sobre todo en nuestro intestino. Y esas bacterias, incluso si están equilibradas y las mantenemos en salud, forman parte, ¿sí? de, por ejemplo, nuestras defensas, ¿sí? Entonces nos mantienen saludables. Por otro lado, también se utilizan muchas veces microorganismos en la producción de alimentos, ¿no? En quesos específicos, por ejemplo, y con fines médicos, por ejemplo, la penicilina. Entonces, hay microorganismos que son útiles o benéficos, que los seres humanos los usamos a nuestro favor. Por otro lado, hay microorganismos que alteran a los alimentos, que se les suele decir microorganismos malos, que son aquellos que van a cambiar lo que vemos, ¿no? Lo que sentimos a través de los sentidos, valga la redundancia, en los alimentos. Por ejemplo, el aspecto. Como vemos ahí, una fruta con el famoso moho, eso es hay un microorganismo que lo alteró, es un alimento alterado. Entonces, el alimento alterado, a través de microorganismos alteradores, lo veremos diferente, ¿sí? A través de los sentidos lo vamos a sentir diferente, o cambiará su aspecto, o cambiará su aroma, o cambiará su gusto. Pero nos damos cuenta, esos cambios se pueden evidenciar a través de los sentidos. Y por último tenemos los microorganismos patógenos, que también se llaman peligrosos, que son aquellos que tienen la capacidad de enfermarnos. Patógenos es que tienen la posibilidad de generar patología, generar enfermedad. Estos microorganismos se les suele llamar peligrosos porque resulta difícil incluso de percibir por parte del consumidor que ese microorganismo patógeno está presente en ese alimento. De hecho, uno de los grandes peligros radica en eso, que esos microorganismos patógenos suelen no alterar al alimento. Entonces, no nos vamos a dar cuenta que ese microorganismo patógeno está, vamos a ingerir ese alimento y recién vamos a tener quizás noción de que estuvimos en contacto con un microorganismo patógeno si tenemos síntomas relacionados con alguna enfermedad transmitida por alimentos, ¿sí? Entonces, ¿cómo pueden llegar estos microorganismos al alimento? Bueno, pueden llegar a través de las manos del manipulador, por contacto con alimentos contaminados o superficies contaminadas, utensilios, equipos sin la limpieza o desinfección adecuada, pero sobre todo la realidad es que los principales responsables de que los microorganismos patógenos lleguen a un alimento y se desarrollen somos los manipuladores. También pueden llegar a través de plagas que posan sobre el alimento, por ejemplo las moscas, hormigas, cucarachas, ratas, o a través de animales domésticos que, como sabemos, no deben estar en las cocinas. Bien, perdón, me había pasado una filmina. ¿Cuáles son las condiciones que propician el desarrollo de microorganismos, que son necesarias para que los microorganismos se desarrollen? Los microorganismos necesitan de ambientes cálidos, es decir, una temperatura adecuada, nutrientes, porque se tienen que alimentar, agua y tiempo. Entonces, hay algunos alimentos, por supuesto, que van a ser más riesgosos porque cumplen con todos estos requisitos que los microorganismos necesitan para desarrollarse, sobre todo las bacterias. Hablaremos mucho de bacterias porque, si bien, por supuesto, que también virus, parásitos, hongos pueden generar, son peligros también y pueden generar enfermedades transmitidas por alimentos, las principales responsables de las ETA, de las enfermedades transmitidas por alimentos, serán las bacterias. Entonces, alimentos ricos en proteínas y agua, como la leche, los yogures, los quesos, las carnes, huevos y sus derivados, son más propensos a la contaminación, justamente porque los nutrientes favoritos, vamos a decirle, de los microorganismos son las proteínas, y estos alimentos también tienen mucha agua disponible para que esos microorganismos se desarrollen. Los microorganismos necesitan agua disponible para desarrollarse, con lo cual los alimentos que poseen estos dos factores en su composición son muy propensos y son de alto riesgo de, obviamente, desarrollo de microorganismos. Ahora, ¿qué pasa con el tema de ambientes cálidos y el tiempo? Es decir, la temperatura y el tiempo. Son dos factores sumamente relacionados y son factores que podemos controlar como manipuladores, ¿sí? Es decir, la composición del alimento, el hecho de que sean ricos en proteínas y agua, no lo podemos controlar, pero sí podemos controlar a la temperatura y el tiempo. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, manejando temperaturas seguras, ¿sí? Los alimentos a temperatura ambiente, expuestos a temperatura ambiente, permiten un rápido crecimiento de bacterias
y tienen un mayor riesgo de producir enfermedades. Ahora lo veremos en la filmina que sigue con una imagen donde les daré más detalles sobre esto. De igual manera, hay factores que desfavorecen el crecimiento de microorganismos, es decir, que el alimento posea estos factores lo va a hacer menos riesgoso, ¿sí? Por ejemplo, la acidez repele el crecimiento de microorganismos, entonces productos muy ácidos van a ser menos riesgosos para el desarrollo de microorganismos. Y lo mismo cuando presentan grandes cantidades de azúcar y grandes cantidades de sal. Ambos componentes, el azúcar y la sal, incluso generan una deshidratación parcial de los productos, generando entonces que la cantidad de agua disponible sea menor en ese alimento, ¿sí? Recordemos que los microorganismos necesitan agua para desarrollarse, con lo cual grandes cantidades de azúcar y grandes cantidades de sal desfavorecen el crecimiento de microorganismos. Ahora, volviendo al tema de temperaturas y tiempos, ¿no? Que son factores que los microorganismos sí necesitan para desarrollarse y que nosotros podemos controlar. Veamos el termómetro de la izquierda. Tenemos ahí entonces tres puntos de corte, vamos a decir. Entre los 5 y los 65 grados, fíjense la amplitud térmica de la que estamos hablando, entre los 5 y los 65 grados, hablamos de zona de peligro o zona de riesgo. El alimento que se encuentre en esa zona de peligro, zona de riesgo, tiene riesgo de contaminación, ¿sí? Las bacterias en ese rango térmico de 5 a 65 pueden desarrollarse sin ningún problema. Ahora, ¿qué sucede en temperaturas superiores y en temperaturas inferiores? Cuando hablamos de temperaturas de 65 a 70 grados y más, ya estamos hablando de temperaturas de cocción, ¿sí? Las temperaturas que vamos manejando cuando cocinamos a los alimentos. Cuando llegamos a esas temperaturas, la reproducción de bacterias es escasa o nula, ¿sí? El calor, entonces, va a eliminar a los microorganismos. Pero algo que quiero aclarar y que es muy interesante que tengamos siempre esto presente, que es que el calor no mata todo, ¿sí? Hay una creencia muy arraigada que es que el calor mata todo. La realidad es que si bien el calor reduce a niveles seguros a la carga de microorganismos que pueda tener un alimento, no lo lleva a cero. Entonces, ¿qué es algo importantísimo que tenemos que tener siempre presente? Que al alimento hay que cuidarlo antes de la cocción, durante la cocción y luego de la cocción también, ¿sí? Que un alimento ya haya pasado por calor no lo hace estéril, no lo hace libre de microorganismos. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos que cuidar, por supuesto, la recepción y el almacenamiento previo del alimento antes de que lo cocinemos. Tenemos que también controlar la temperatura de cocción para que llegue el alimento entonces a cocinarse completamente y esté seguro. Y tenemos que cuidar también al alimento luego de la cocción, por ejemplo, si no lo vamos a servir inmediatamente. ¿Sí? Si no lo vamos a servir inmediatamente, tenemos que mantener ese alimento cocido dentro de temperaturas seguras. ¿Cuáles son las temperaturas seguras? Más de 65 o menos de 5. Entonces lo mantenemos caliente, ¿sí? O lo mantenemos bien frío. Que ahí entonces pasemos a la parte del frío. ¿Qué pasan en temperaturas menores a 5? ¿Sí? Que son las temperaturas que se manejan en la heladera o en mucha menor temperatura en el freezer. Ahí lo que sucede es que se retrasa la multiplicación de las bacterias, es decir, las ponemos en pausa. La multiplicación de las bacterias se detiene, pero no se mueren. Esto es muy importante tener presente. Las bacterias en freezer o en heladera no se mueren. ¿Qué queremos decir con esto? Que mientras nosotros tengamos el alimento en la heladera, esas bacterias no están creciendo. Cuando hablamos de crecimiento en relación a las bacterias, hablamos de crecimiento en número, ¿sí? No en tamaño, ¿cierto? Entonces, en frío, las bacterias van a detener su reproducción. Pero si nosotros, por ejemplo, sacamos un alimento de la heladera o del freezer y lo dejamos en temperatura ambiente, esas bacterias van a reanudar su reproducción. ¿Sí? Con lo cual es sumamente importante, por ejemplo, descongelar correctamente a los alimentos. Si nosotros descongelamos a los alimentos a temperatura ambiente, a pesar de que los sacamos del frío, donde las bacterias estaban dormidas, las estamos poniendo en zona de peligro. Fíjense que están siempre a la temperatura ambiente, es entre 5 y 65, siempre, no importa si estamos hablando de invierno, verano, otoño, primavera. Las estamos entonces dejando en zona de peligro, que es la zona en la cual ellas pueden reproducirse sin problema. ¿Correcto? Entonces,
Veremos más adelante cuáles son las formas adecuadas de descongelación. En conclusión, es importante mantener los alimentos bien fríos o bien calientes antes y después de su elaboración. Entonces, por ejemplo, quiero dar un ejemplo de una práctica muy frecuente que es incorrecta, ¿sí? Que es almacenar alimentos ya cocidos en el horno, por ejemplo, me refiero al horno ya apagado, ¿no? A veces incluso hablo de una situación más hogareña, ¿cierto? Sobra comida, sobra algo de pizza, algo de carne que se hizo en la parrilla, etcétera, y muchas veces se ponen en una bandejita y se guardan en el horno. La realidad es que si bien esos alimentos ya pasaron por cocción, recordemos que no quedaron en cero bacterias, ¿sí? La carga bacteriana se redujo por calor, pero no llegó a cero. Entonces, las bacterias que hayan quedado en ese alimento, durante toda la noche que nosotros dejamos ese alimento en el horno, ¿sí? En el horno apagado, reitero, como si fuese una alacena, se van a reproducir. Entonces, no es una práctica correcta. Los alimentos deben guardarse incluso después de la cocción en la heladera o mantenerse calientes. Bien. En lo que la imagen que vemos en la derecha tiene que ver con los tiempos y reproducción, ¿no? Decíamos antes que temperatura y tiempo son dos factores que están sumamente relacionados. La realidad es que las bacterias se duplican cada 20 minutos, ¿sí? Cada 10 a 20 minutos. Entonces, nosotros tenemos a las 12 una bacteria, supongamos, ¿no? A las 12:20 tenemos 2, a las 12:40 tenemos 4, a las 13 ya tenemos 8. Entonces, así sucesivamente, van duplicando cada 20 minutos. Imagínense, reitero, si descongelamos un producto a temperatura ambiente, que lo dejamos por horas en general, solemos hacerlo con piezas de carne que requieren horas de descongelación a temperatura ambiente, la carga bacteriana con la que vamos a quedarnos es altísima, ¿sí? Porque durante horas dejamos a esas bacterias duplicarse cada 20 minutos. Entonces, reiteramos la conclusión que es importante mantener los alimentos bien fríos o bien calientes antes y después de su elaboración. Entonces, considerando estos factores que mencioné recién, vamos a tener alimentos de alto y bajo riesgo para la contaminación. ¿Cuáles son alimentos de alto riesgo? Bueno, alimentos cocidos que se van a consumir fríos o recalentados. ¿Por qué? Por esto que decíamos recién. El hecho de que el alimento haya pasado por calor no lo hace libre de microorganismos, ¿sí? Entonces, si nosotros los vamos a dejar enfriar a temperatura ambiente y no en heladera, por ejemplo, durante ese tiempo que estén en zona de peligro, esas bacterias se van a reproducir. Y el tema del recalentamiento en realidad es que muchas veces no hacemos un recalentamiento completo, que eso también lo veremos en el próximo módulo, no lo recalentamos totalmente y eso hace que entonces el alimento no llegue a temperaturas seguras en toda su superficie y habiendo estado a temperatura ambiente antes, entonces la carga bacteriana puede estar elevada. Por otro lado, bueno, decíamos que carnes, pescados, mariscos, también la carne picada o en picadillo, van a ser de alto riesgo ya por su composición, ¿sí? Las carnes, carne de vaca, de pollo, cerdo, pescado, mariscos y derivados, siempre van a ser de alto riesgo porque son ricos en proteína y tienen mucha cantidad de agua, que son los alimentos preferidos de las bacterias. La carne picada en particular tiene un altísimo riesgo, que lo vamos a ver también, no me quiero adelantar, en módulos posteriores, pero tengan presente que lo vamos a mencionar como un alimento de alto riesgo, siempre de altísimo riesgo, y por este motivo, incluso en el servicio alimentario escolar no es admisible su uso, ¿sí? Desde el marco alimentario se plantea no utilizar la carne picada en ningún nivel de las escuelas, por su riesgo bromatológico que, como les menciono, desarrollaremos más adelante. Alto riesgo también van a ser la leche y productos lácteos sin pasteurizar. Recuerden que también leche y sus derivados van a ser muy ricos en proteína y muy ricos en agua, los preferidos de las bacterias. Y si no son pasteurizados, son muy riesgosos porque estos procesos térmicos, como la pasteurización, y hay otros también, por ejemplo, en la leche larga vida se usa ultra alta temperatura, son procesos donde se aplica mucha temperatura a esos productos para justamente reducir la carga bacteriana y que sean seguros para su consumo. Entonces, siempre hay que consumir leches y productos lácteos pasteurizados. Los que compramos en el supermercado, en los almacenes, etcétera, están tratados para justamente ser inocuos y poder consumirse, y no sería correcto utilizar aquellos que no estén tratados. Flanes y postres con leche y huevo, lo mismo, porque leche y huevo
nuevamente son alimentos de alto riesgo por su composición, alto en proteínas, altos en agua. Luego, el tema de las frutas poco ácidas, que sobre todo si ya las cortamos, recuerden que el hecho de manipular un alimento, es decir, que ya una persona lo esté tocando, lo esté cortando, lo esté exponiendo a temperatura ambiente, hace que ya sean alimentos riesgosos. Y esto se plantea con las frutas poco ácidas porque recuerden que las que tienen mucha acidez en realidad no van a ser propensas al desarrollo de microorganismos porque los microorganismos no adhieren, digamos, a los productos ácidos. Pero sí, en aquellas frutas poco ácidas pueden ser de mayor riesgo. Los aderezos con huevo, por lo que mencionamos antes. Las pastas y las legumbres cocidas, ojo acá, porque es importante hacer algunas aclaraciones. Las pastas y legumbres sin cocinar, cuando están en sus paquetes, son seguras, son de bajo riesgo. ¿Sí? Pastas y legumbres sin cocinar son de bajo riesgo. Por ejemplo, con pastas estamos hablando obviamente de fideos, también podemos nombrar otros cereales como polenta, arroz, ¿sí? Todos esos en su paquete sin cocinar son de bajo riesgo. Lo mismo que las lentejas, garbanzos, porotos, arvejas, si están secos sin cocinar o incluso enlatados, ¿sí? Con las latas cerradas, son seguros, son de bajo riesgo. Ahora, ¿qué pasa cuando los cocinamos? Cuando los cocinamos, estamos agregando agua, ¿sí? Pensemos que cocinamos un arroz, cocinamos unas lentejas, están tomando agua, ¿sí? Están adquiriendo agua de ese medio de cocción. Esto hace que entonces el agua que contienen disponible para el desarrollo de microorganismos sea mayor. Con lo cual, cuando nosotros tenemos pastas, arroz, polenta, lentejas, garbanzos, porotos, arvejas ya cocidas, las tenemos que tratar como un alimento de alto riesgo. Entonces, si no van a ser consumidas en el momento, tienen que mantenerse, como decíamos antes, refrigeradas, ¿sí? Van a la heladera inmediatamente dejen de humear y o mantenerlas bien calientes por encima de los 65 grados. Esto es sumamente importante porque entonces pastas, arroz, polenta, legumbres ya cocidas son de alto riesgo. Lo mismo pasa con las papas, ¿sí? Papas horneadas o hervidas, si las dejamos en zona de peligro, sucede lo mismo, ¿sí? La papa cruda no es de alto riesgo, pero la papa ya cocida sí lo es. Bien. Por otro lado, por supuesto, también podemos hablar de las cremas, ¿no? La crema chantilly, la crema pastelera, otras salsas, otras cremas que van a tener ingredientes de alto riesgo y los huevos y las preparaciones con huevo, que algunas mencionamos anteriormente, porque los huevos también son altos en proteína y altos en agua. Ahora, de bajo riesgo podemos hablar de sopas y caldos en zona caliente. Si nosotros al cocinar sopas, caldos, lo llevamos a hervor y lo mantenemos durante 1 minuto como mínimo, esa preparación va a ser segura, siempre y cuando no la llevemos a zona de peligro. Entonces siempre la mantengamos bien caliente. Las carnes cocidas que se consumen de inmediato, porque por supuesto entonces ya van a haber pasado por cocción, por calor, pero hacemos énfasis en que se consuman de inmediato porque si las dejamos, esas carnes cocidas, a temperatura ambiente, sucede lo que les decía antes del ejemplo de guardar la carne en el horno, ¿sí? En el horno apagado. Entonces, hablamos de bajo riesgo las carnes cocidas que se consuman de inmediato. Por otro lado, los alimentos secos, como les decía recién, arroz, polenta, harinas, legumbres, sin cocinar en sus envases de origen, son de bajo riesgo. Además, justamente se les dice secos porque tienen baja agua disponible. Entonces, eso a las bacterias no les agrada. Recuerden que necesitan agua. Entonces, los alimentos secos de por sí, sin cocinarse, son de bajo riesgo. Los alimentos muy salados, ¿sí? o en salmuera, los alimentos ácidos, naturalmente ácidos o con ácido añadido, y los alimentos muy azucarados son de bajo riesgo. Los panes, las galletitas, los frutos secos almacenados adecuadamente también son de bajo riesgo. Mantecas, margarinas, aceites. En realidad, bueno, la realidad es que, por supuesto, el aceite bien almacenado puede mantenerse a temperatura ambiente, siempre y cuando lo guardemos en un lugar fresco, seco y sin exposición a la luz. La manteca, por supuesto, sí requiere, y la margarina requieren refrigeración. Los cereales y legumbres secos aún sin cocinar, bueno, ahí reitero porque lo mencioné recién con alimentos secos, y los alimentos enlatados sin abrir. Algo que no mencioné es que una lata que hemos abierto ya, por ejemplo, una lata de arvejas que ya la abrimos, si no se consume todo el contenido, es importante que el sobrante se trasvase a otro envase, por ejemplo, un tupper, al famoso tupper, a los recipientes plásticos aptos a alimentos, y se guarden en la heladera.
No guardamos en la heladera latas abiertas, ¿sí? Bueno, entonces, recordemos que el manejo higiénico tiene que ser en todas las etapas del alimento, ¿sí? Cuando los recibimos a las materias primas hay que tener varios puntos en cuenta que los veremos más adelante para asegurarnos entonces que es un producto inocuo el que nos está llegando a la cocina, ¿sí? Que es no solamente que es inocuo, es decir, que no va a generar daño, que sus características organolépticas, es decir, la que percibimos por los sentidos, sean adecuadas y además que sea lo que estamos esperando, ¿no? Lo que tenemos que recibir. En el almacenamiento, por supuesto, también hay que extremar cuidados. Ahora también veremos algunas nociones básicas sobre esto. Las operaciones intermedias son aquellas acciones que realizaremos con algunos alimentos, no con todos, que necesitamos hacer antes de usarlos en una preparación, ¿sí? Por ejemplo, pelar algunas frutas o verduras, ¿sí? Descongelar alguna carne. Entonces, esas son operaciones intermedias, operaciones previas, muchas veces se dice, y en ese caso es importante la organización del sector, la preparación de esa materia prima y que el alimento esté siempre en avance, es decir, que luego va a pasar a la preparación. Pero algo importante es que una vez que nosotros tomamos un alimento del almacenamiento, lo tenemos que rechequear, ¿sí? Si bien lo chequeamos en la recepción de materias primas, también lo vamos a rechequear cuando lo tomamos, después de haber estado almacenado, para verificar nuevamente vencimiento y que las características sean las adecuadas para usar ese alimento. Después vamos a hablar de la preparación. En ocasiones se almacenará esa preparación si no va a ser consumida en el momento. Si se almacena esa preparación porque no va a ser consumida en el momento, va a tener que pasar por un recalentamiento completo. Y después vamos a hablar del servicio, que puede ser también directo de la preparación. De hecho, en el SAE se aconseja la preparación en el momento de los alimentos y el servicio inmediato, porque esto obviamente va a ser lo más seguro, ¿sí? Cocinamos y servimos en el momento, de manera que los alimentos no pasen por estos factores que decíamos antes que favorecen el desarrollo de microorganismos. Bien, entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta en la recepción de los alimentos? Bueno, en un inicio tenemos que chequear que el transporte que los trasladó sea adecuado, ¿sí? Que sea apto para trasladar alimentos y que las temperaturas sean las correctas. Por ejemplo, si un producto necesita refrigeración, es decir, heladera, o está congelado, es decir, que vamos a guardarlo en freezer, bueno, tiene que haber sido trasladado en un transporte que mantenga estas temperaturas. ¿Qué otra cosa vamos a chequear? Bueno, control de calidad y cantidad. Es decir, por un lado, verificaremos que sean las cantidades que necesitamos, que estamos esperando, que lo que indica el remito, ¿sí? El remito va a tener que tener un detalle minucioso de los alimentos que se están entregando. Entonces tenemos que verificar que lo que recibimos es efectivamente eso que dice el remito. Y en relación a la calidad, veremos por un lado, las características organolépticas que les mencionaba antes, características organolépticas son las que percibimos a través de los sentidos, ¿sí? Lo que vemos, entonces el aspecto, el color, lo que olemos, el aroma, y en algunos casos también lo que podemos percibir a través del sabor, ¿sí? El gusto. Y otra cuestión que tenemos que chequear es que los envases estén íntegros, ¿no? Es decir, que estén limpios, que estén sanos, que no haya pérdidas, roturas. Ahora, si la mercadería no está en condiciones, si alguna de las cuestiones que mencioné antes no es la adecuada, entonces se rechaza y se aclara en el remito que se rechazó y el motivo del rechazo. Bien, ahora, luego tenemos el tema de la limpieza, la selección y la clasificación. Es importante que evitemos ingresar a la cocina todo lo que es madera, cartón, mimbre, bolsas de harina, por ejemplo, cajones, ¿sí? Cajones de pollo de madera, lo mismo cajas de cartón demasiado grandes, canastos de pan que se pueden hacer de mimbres o las bolsas de harina con pan adentro, muchas veces se reutiliza la bolsa de harina para poner el pan. Estas las evitamos ingresar a la cocina porque pueden ser incluso trasladar plagas, ¿sí? Muchas veces esos productos generan contaminación y pueden trasladar plagas. Y la idea es almacenar inmediatamente donde corresponda a cada alimento. Es decir, si un alimento requiere refrigeración, inmediatamente lo llevamos a heladera. Si está congelado, inmediatamente lo llevamos a freezer para que no se empiece a descongelar indeseablemente. Y si es un alimento seco o de bajo riesgo que puede ser guardado a temperatura ambiente, lo llevamos a alacenas o depósitos.
Entonces pasamos al almacenamiento. Lo correcto es no apoyar los alimentos directamente en el suelo, ¿sí? Sino que tengan al menos algunos centímetros de elevación, por ejemplo, con pallets, ¿sí? Siempre lo ideal es tener incluso repisas, estantes de fácil limpieza, pero como mínimo tiene que haber pallets, es decir, levantar a los alimentos del suelo. ¿Esto para qué? Para que permite, por un lado, permita circulación de aire y que esos alimentos, incluso aunque sean secos, que los tengamos en depósitos, en alacenas, etcétera, haya una circulación adecuada de aire y una temperatura no demasiado alta, sobre todo en épocas de calor. Pero además esto facilita la limpieza, ¿sí? Que no alcancen fácilmente las plagas, sobre todo las plagas rastreras, es decir, las que van por el suelo, ¿no? Por otro lado, entonces vamos a proteger a los alimentos también, utilizando recipientes con tapa o bolsas bien cerradas cuando corresponda. Y hay algo sumamente importante en el momento del almacenamiento y del uso de los productos almacenados, que es tener en cuenta el método PEPS. El método PEPS es primero entra, primero sale. Lo primero que entra es lo primero que sale. Esto tiene que ver con la rotación de la mercadería. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, si nosotros tenemos latas de tomate triturado que todavía conservamos del pedido anterior, de la entrega anterior, y nos llegan latas nuevas, bueno, las latas nuevas deben ir detrás de las latas que tenemos de antes. ¿Para qué? Para que lo primero que usemos sea lo primero que teníamos, ¿sí? Lo que teníamos antes. Esto es porque si nosotros colocamos las latas nuevas delante, puede ser que cuando lleguemos a las de atrás ya estén vencidas, ¿sí? Porque las teníamos previamente. Entonces, lo primero que entró es lo primero que salió. Lo que tengo de antes es lo primero que uso. Bien, los alimentos frescos y refrigerados vamos a guardarlos en la heladera, que tienen que estar entonces en 5 grados o menos. Y las frutas y verduras los vamos a refrigerar limpios cuando requieran refrigeración, que también hablaremos en otro módulo de cómo limpiarlos correctamente, o en lugares frescos y ventilados según corresponda. Por ejemplo, papas, cebollas, batatas, no las vamos a llevar a la heladera, pero sí las tenemos que guardar en lugares frescos, ventilados y seguros también para evitar la atracción de plagas. Los alimentos secos, en alacenas o depósitos, tienen que estar entre 10 y 21 grados idealmente, por eso yo hacía referencia también a la circulación de aire, ¿sí? Y los productos químicos, esto también es muy importante en el almacenamiento, todo lo que es producto de limpieza, desinfección, para equipos, para utensilios, los vamos a guardar bien separados de los alimentos, idealmente en un lugar diferente. Y si no, que mantengan una buena distancia muy considerable de los alimentos para evitar la contaminación química, ¿no? Que hablábamos antes. Bien, en la heladera, vamos a hacer énfasis en la conservación en la heladera. Bueno, por un lado tenemos que asegurar el correcto funcionamiento de la heladera, ¿sí? Tiene que marcarnos una temperatura entre 0 y 5 grados idealmente para que esté funcionando bien. Todo alimento ya elaborado y destinado a consumo directo debe guardarse en la heladera, en envases limpios y con tapa o con film, ocupando los estantes superiores para evitar derrames. ¿Esto qué significa? Si yo cociné algo que va a ser consumido quizás en un rato, ¿sí? No inmediatamente, sino en un rato, va a pasar, por ejemplo, media hora, 40 minutos, entonces eso lo vamos a guardar en la heladera, pero en el estante superior, fíjense que dice productos terminados. Obviamente tapados, ¿no? En envases limpios o con tapa o enfilmados. ¿Por qué en el estante superior? Porque ahí evitamos que cualquier alimento que tengamos guardado en los estantes inferiores entre en contacto con ese producto, ¿sí? No vamos a tener ningún tipo de derrame que lo pueda contaminar. Los alimentos crudos de alto riesgo, como las carnes, van a ir todo lo contrario, van a ir en estantes inferiores, ¿sí? En el último de los estantes de la heladera, en recipientes que eviten derramamientos. ¿Por qué? Porque son muy propensos a contaminar a otros alimentos. Si nosotros ponemos la carne en estantes superiores, puede haber derrames que contaminen los alimentos que tenemos en estantes inferiores. Entonces, siempre la carne en el último estante de la heladera, bien almacenado, bien en un recipiente, por ejemplo, bien tapado que evite derrames. Por otro lado, tenemos que evitar colocar excesiva cantidad de alimentos en la heladera para que no pierda la capacidad de enfriamiento, es decir, no colapsar a la heladera porque el equipo puede empezar a fallar y manejar temperaturas superiores a las correctas, ¿no? También debemos evitar abrir en exceso las puertas de la heladera, justamente por lo mismo, porque si abrimos, cerramos, vamos a alterar la temperatura del equipo.
Y lo mismo con guardar alimentos calientes. Lo correcto es dejar que se enfríen, dejar que el alimento deje de humear para guardarlo, sobre todo si van a ser grandes cantidades, ¿sí? Si estamos hablando de guardar grandes cantidades de alimentos que recién están cocidos, es importante que no los guardemos calientes porque también vamos a perjudicar el frío del equipo. Y controlar que la puerta siempre quede bien cerrada, ¿sí? Entonces, como ven en la imagen de la heladera, estante superior van a ser productos terminados, luego por debajo los lácteos, en el estante inferior alimentos crudos como carnes y en el cajón las frutas y verduras. Las frutas y verduras es importante guardarlas ya limpias, no mezclar frutas que ya hemos lavado y desinfectado con aquellas que no lo estén, porque entonces vamos a contaminar unas con las otras, y se las guarda en el cajón porque esa temperatura es adecuada para frutas y verduras. Ahora, ¿qué pasa con la puerta? Ustedes van a ver que en esa imagen no pusimos, no detallamos qué guardan en la puerta de la heladera. Algo que es importante tener en cuenta es que la puerta maneja temperaturas superiores al interior de la heladera. Entonces, ¿qué podemos guardar en la puerta? Bebidas, ¿sí? Por ejemplo, botellas de agua que estemos bebiendo. Podemos guardar quizás alguna mermelada, ¿sí? Que como son alimentos con alta cantidad de azúcar, alto contenido de azúcar, no son de alto riesgo. Podemos guardar productos muy salados también, si tenemos algo en salmuera, en la puerta, pero no debemos guardar en la puerta, por ejemplo, lácteos, que es muy frecuente, hay mucha gente que guarda en su casa leches, yogures en la heladera. Eso no sería correcto, lo correcto, como vimos recién, es los lácteos dentro de la heladera. Tema huevos, perdón, algo que no mencioné, porque en las puertas suele estar la huevera, vienen así diseñadas las heladeras, ¿cierto? Las heladeras de hogar. Bueno, los huevos sí pueden almacenarse en la puerta. Los huevos en realidad admiten su almacenamiento a temperatura ambiente, según SENASA. También, obviamente, si queremos incluso mejorar su vida útil, los podemos guardar en la heladera y pueden estar en la puerta, o incluso, lo que es aún mejor, es guardarlas en el interior de la heladera, pero siempre en un envase cerrado y exclusivo para los huevos, ¿sí? Porque los huevos no tienen que estar en contacto con ningún otro alimento que tengamos en la heladera. Y algo que nunca debemos hacer es guardar los maples de huevo dentro de la heladera. Los maples de cartón, ¿sí? Los estuches de cartón en los que llegan los huevos, o los maples planos, ¿sí? No los tenemos que guardar en la heladera porque son una gran fuente de contaminaciones. Están muy sucios, ¿sí? Entonces, a los huevos siempre los tenemos que pasar para guardarlos en la heladera a otro recipiente exclusivo para huevos. Bien, ahora, recomendaciones para la preparación y servicio. Bueno, tenemos que cocinar completamente los alimentos y servir de forma inmediata para evitar que queden a temperatura ambiente. Esto ya lo he repetido en varias ocasiones, pero bueno, volvemos al punto de mantener el alimento en temperatura segura, fuera de la zona de peligro, fuera del rango de peligro que es entre 5 y 65. Las preparaciones que se sirven frías, como ensaladas o salpicones, deben conservarse en heladera hasta el momento del servicio, justamente para evitar las temperaturas de riesgo. Los alimentos listos para consumir no deben estar en contacto con alimentos crudos o contaminados, porque ahí incurriríamos en lo que llamamos contaminación cruzada, que lo vamos a mencionar y ahondar también más adelante. Tenemos que respetar en la preparación las cantidades indicadas. Por eso es importante también siempre tener a mano las planillas de preparación, que es el detalle de cómo elaborar la receta, ¿cierto? La preparación que toca cada día, para usar las cantidades indicadas de los alimentos y que entonces después esos alimentos rindan lo que deben rendir, ¿no? Y nos sirvan para la cantidad de preparaciones para lo que está estipulado. No utilizar sobrantes. En el servicio alimentario escolar no se utilizan sobrantes, no es correcto utilizar algo que nos sobró del día anterior, de una preparación anterior para nuevas preparaciones. Y es importante acompañar las comidas con agua, agua segura, ¿sí? Como única bebida en el SAE. Bueno, y hay algunas condiciones de la planta física también que son importantes para justamente propiciar que todo lo que mencionamos antes se pueda dar de una manera adecuada. Condiciones de la planta física nos referimos al espacio, ¿no? Al espacio que nos rodea. Tienen que ser de materiales resistentes, impermeables, lisos y fáciles de limpiar también para que podamos mantener esa cocina con la limpieza y la desinfección adecuadas. Las paredes de color claro
y azulejadas. Esto, el color claro también es para que se evidencie la suciedad y no sea más fácil darnos cuenta los momentos en los que requiere limpieza, más allá de por supuesto, la organización que tenemos que tener a diario para mantenerla. Y azulejadas porque facilita la limpieza. Los pisos con los drenajes y la inclinación necesarias para que no se acumule agua cuando se limpia, sino que ésta fluya de la manera adecuada y no se acumule, como decía recién, porque también la acumulación de agua puede hasta traer plagas, ¿sí? Las plagas en general buscan agua, alimento y refugio, entonces si dejamos agua estancada, ¿sí? Puede atraer plagas. Las puertas y ventanas con mallas metálicas o similares, las mallas anti-insectos, los famosos mosquiteros. Esto es también para evitar el ingreso de plagas, pero que a su vez permita abrir las ventanas y que haya una correcta ventilación, que es el punto que sigue. Los focos y las lámparas que estén protegidas, justamente para evitar roturas accidentales que puedan contaminar a los alimentos y mantener siempre a la cocina limpia y ordenada. Bueno, les agradecemos mucho su atención y nos encontramos en el módulo que sigue.